a distintos referentes del arte a poder conversar y poder, bueno, tomar esta idea que tanto Freud como Lacan tomaban de dejarse enseñar por aquellos que, bueno, desde otro lado pescaban eso que hace que la gente venga a consultar o que muchas veces lleguen a nosotros acá en el hospital. Y bueno, frente a lo complejo de la clínica que nos enfrenta en el hospital, bueno, conversar con otros para poder pensarlo. Así que bueno, tenemos este primer encuentro con Mauricio Cartún, a quien le agradecemos muchísimo que haya venido. Después tendremos otro encuentro en noviembre con Tute. Y bueno, un poco esto lo pensamos así, como una conversación que armaron un grupo de residentes. Acá está Ramiro, Sheila, Victoria, Muriel, Ángeles, Melissa, junto con Lisandro y Sasa, que fue quien nos ayudó a armar el encuentro. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Al contrario. Un poco pensando por qué teníamos la conversación hoy y por qué invitábamos a alguien en el Día del Estudiante, a un maestro también, de toda una generación, y un dramaturgo, y nos interesan esas dos vertientes para poder conversar hoy. Y por qué pensaríamos también desde el psicoanálisis una charla con un artista, y ahí nos referenciamos un poco en unas frases de Lacan y de Freud también, que siempre marcaban que los artistas nos preceden, nos marcan el camino y pueden decir algo de lo inefable con la poesía. En un momento Lacan dice: los poetas que no saben lo que dicen, sin embargo, siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás. Bueno, Cartún es escritor y director. En este momento en cartelera está hace varios años Terrenal, en Teatro del Pueblo, de jueves a domingo. Y también está en cartelera La suerte de la fea, escrita por Cartún, en Timbre 4, los domingos a las 16. Bueno, nosotros sí estuvimos juntándonos durante unos meses pensando en la entrevista y viendo otras entrevistas que has dado en otros lados, incluso también con psicoanalistas o, bueno, algunas de las obras. Y nos interesó mucho una entrevista que diste en el 2014 en la Asociación La Migré con Ricardo Monti, también otro maestro de dramaturgia. Y ahí nos recortamos una frase que vos decís en ese momento, que es como parte de tu Biblia, así que es a la herida que provoca la imagen solo la sutura la metáfora. Y queríamos preguntarte si es una frase que vos quizás en ese momento la dijiste, no sé si la tendrás presente en general en la práctica. Creí que era una frase de mi maestro, de Monti. Y ese día le quise agradecer públicamente, dije, porque esa es la frase que me guía. Y mi maestro me dijo, en la puta vida dije eso. Jamás dije eso. Me dijo, pero es muy interesante y yo lo firmaría, pero yo no lo dije. Como nunca encontré quién la dijo, es como te encontrás 100 mangos en el piso. Bueno, vas al que está al lado y le decís, señor, ¿perdió 100 pesos? No. Pero ahora es mía. Es mía esa frase. De hecho, en esta semana me hicieron una entrevista para una revista de las librerías Jenny, y la volví a mencionar, así que ya está. Ya está absolutamente apropiada. Mira, es estrictamente cierto esto, y me parece que es algo que se aplica a muchas cosas. Los que trabajamos creando ficción, en realidad, vivimos, salimos a que nos pasen cosas con la vida, digamos. No tenés otra manera de que las historias, que los relatos, que las cosas aparezcan, que no sea a partir de una provocación que te produce algo. Siempre digo, es como un piedrazo. Vas, abrís un diario, lees una cosa y ¡pum! Un piedrazo. Proust decía que uno vive detrás del cristal de la costumbre. Yo digo, son como piedrazos al cristal de la costumbre, son como cachaduras en el vidrio, ¿no? Uno está acostumbrado a mirar todo atrás de una red conceptual, una red de sobreentendidos, de leyes, de derechos, y todos sintonizamos en la misma onda, y de pronto algo te hace estallar la red conceptual. Para aquellos
que no hacen nada con ese desafío, con ese piedrazo, simplemente lo que hacen es tratan de olvidarlo rápido o tratan de arreglar la cachadura. Es como decir, me pasó algo, listo, ya está, se me fue. Los que trabajamos en esto, en realidad sabemos que a esa herida, y esta era la herida a la que yo vi, esa cachadura, esa herida, en realidad es la apertura por la cual un organismo comienza a supurar, un organismo comienza a dar algo que está dentro. Solamente esa ruptura puede producirlo. No hay sangrado si no hay corte. Digo, sin daño no puede haber sangrado. Y entonces, ¿qué hacemos? Las acuñamos. De alguna manera, tomamos esa herida, ese golpe, esa cachadura, como la hipótesis de la construcción de algo alrededor de eso. Es decir, alrededor de eso algo se va a armar. Es como pasa cuando llueve. Uno tiende a pensar, digo, si alguien le pregunta qué es la lluvia, bueno, es la transformación por un cambio de temperatura de vapor en agua. Es cierto, lo que nadie tiene en cuenta es que el cambio de temperatura para que el vapor se transforme en agua requiere de una hipótesis física, requiere una presencia física sobre la cual condensarse. El vapor no se transforma en agua en tu baño, se transforma en agua en el espejo, no en el aire. No se puede transformar en agua, necesita algo sobre lo que condensarse. La lluvia es la condensación de una partícula de vapor sobre una mota de polvo. Si no hay polvo flotando, no hay lluvia. Con la creación pasa algo parecido. Nosotros, digamos, todo está en estado vaporoso, pero nosotros necesitamos la sustancia sólida alrededor de la cual algo se construya. Esa sustancia sólida suelen ser estos golpes, estos piedrazos. Nosotros los llamamos imágenes generadoras, pretextos. Son núcleos de sentido que aparecen en tu imaginario, en tu cabeza, sin que logres descubrir qué es lo que significa, pero aceptando la hipótesis de provocación que contienen. Recién hablábamos, hace un minuto, yo les contaba esto yo estuve trabajando todo el fin de semana en San Pablo. Yo trabajaba en un centro cultural en San Pablo, en el medio de un barrio precioso, divino, un barrio hermoso, con uno de estos centros culturales enormes que tienen los brasileros. Divino, todo hermoso. El barrio se llama Cracolandia. Es el barrio en el que está la población de consumidores de crack más activa, más presente y naturalmente más problemática de toda la ciudad. Cracolandia, públicamente el lugar se conoce como Cracolandia. Y yo les decía, el sábado a las 6 de la tarde vi una imagen dantesca como nunca había visto. Pasamos por una plazoleta y había alrededor de 300 personas consumiendo crack juntas, con 2 patrulleros en esta esquina y otros 2 patrulleros en esta, y en el medio de ellos hicimos unas cuadras más y en un semáforo apareció una muchacha, treintañera, muy bonita, con el pelo muy largo y un vestido de esos vestidos sueltos de verano, largos, playeros, muy bonita, a pedir en el semáforo. Y entonces, en el coche donde yo iba, que iba con una productora que es la que me había llevado a hacer esto, ella pidió y dijo, es para comer. Y la productora que iba manejando le dijo, no. Y entonces ella hizo así, sonrió y le faltaban los dientes. Y entonces, esta es la herida. La herida es la paradoja. La herida es aquello que rompe la red conceptual. La herida es, uno tiende a imaginar la belleza femenina como una hipótesis de éxito. Y sobre todo si además maneja los códigos de la femineidad, que es lo que hacía esta muchacha. Pedía con unos gestos muy femeninos y muy sensuales. Hacía unos gestos de pedido. Ya ahí había algo perturbador, porque uno no puede asociar la belleza femenina con la mendicidad. Pero en el momento en el que sonrió y apareció la ausencia, apareció esto, la boca cerrada no la contenía, pero la sonrisa contenía, le faltaban los dientes. En ese momento, aparece el golpe.
Lo otro era un dato que yo puedo contar. Digo, yo me junto, por supuesto, me junto con amigos. ¿Sabés lo que vi en San Pablo? Y cuento lo de la plaza. Ahora esto, las sensaciones, contiene algo más. Contiene un sentido. En principio porque es una paradoja, un tropo, una figura. Y las figuras, que son los espejos deformantes de la vida, son los lugares donde vemos la vida en cierto estado de distanciamiento. Y por eso la entendemos fuera de la red conceptual. Esto se clavó, esto produjo algo. Al otro día volví, el domingo daba clases también ahí en el CESC, y entonces empecé a trabajar, dando un ejemplo, empecé a trabajar con esto. Digo, a veces es difícil explicar de dónde nacen los relatos. Yo le decía, bueno, un relato nace de una muchacha bella y desdentada pidiendo... Y entonces apareció el tema de... ¿ella pertenece al campo de la belleza o al campo de la mendicidad? Y en el momento en el que apareció este desafío, ya, ¿y si pertenece al campo de la belleza y la mendicidad es recurso? Si ella es hermosa y ha descubierto que las hermosas ganan plata únicamente en la hipótesis de aceptar el lugar impuesto de la mujer. Es bonita y como bonita puede ser modelo, prostituta o esposa. Pero que hay otra alternativa. ¿Qué estaba pasando? En ese momento, la herida supuraba, la herida sangraba, la herida estaba produciendo algo que era... ¿Qué hay adentro de esta chica? ¿Qué hay? La inquietud. Yo creo que fui al hotel y dormí inquieto y angustiado con la imagen perturbadora de esta muchacha en el semáforo. Y de pronto apareció algo que empezaba a darle sentido. Sí, efectivamente. Dar vuelta y entender que ahí hay un relato. Sí, es una mujer bella que trabaja de mendigo. Y entonces apareció, ¿y no habrá mendigos que trabajan de mujer bella? Y en ese momento se armó un relato. El lunes a la mañana, cuando volví en el avión, lo escribí, y como hago yo los relatos, como yo no soy cuentista, no le doy bola a eso. Yo vivo de dar clases y escribir teatro. Todo lo que no sea otra cosa, para mí, tiene casi algo de aficionado y lo disfruto como tal. Entonces lo escribí, llegué a casa, lo pasé en la compu y lo subí a una red social. Digo, cualquiera que entre en mi perfil de Facebook lo encontrará. Un cuento, un cuentito de una carilla. A la herida que produce la imagen cortando, rompiendo, solo la sutura la metáfora. Cuando aparece la metáfora le da sentido y uno lo que siente es, ha dejado de sangrar, ha dejado de supurar. Ahora ha encontrado su sentido. Su sentido era la elocuencia. Su sentido era, a la Lacan, la expresión de lo inefable. Es decir, había algo que de otra manera no podía ser expresado. Yo no puedo inventar una historia. De hecho, la palabra inventar, el origen es invenire, encontrar. Uno las historias las encuentra, pero nunca las encuentra cerradas. Si yo encuentro una metáfora cerrada, no es una metáfora, es una comparación. Si está cerrada, tiene un solo sentido. Si tiene un solo sentido, se volvió idiota. Digo, lo interesante de la metáfora es que es multívoca. Es que no podés nunca arrestarla a un solo sentido. Entonces, lo interesante es esto que hacemos los que nos dedicamos a la creación. Pero, por supuesto, campo de absoluta competencia del psicoanálisis, donde la metáfora es justamente un eje de construcción alrededor de. La metáfora también es, en términos psicoanalíticos, la partícula de polvo alrededor de la cual algo se construye. Si no aparece, no se construye nada. Esta comprensión del fenómeno de aceptar la herida en la esperanza de la construcción, del descubrimiento, del sentido en ese patrón vago, que es patrón vago, no quiere decir nada, pero uno siente, en ese patrón vago, quizá alguna vez encuentre un sentido. O sea, vos hablabas de Terrenal. Mi pieza Terrenal nació hace 25 años
llevando a mis hijos a pescar a una tosquera en Benavides, con la cabeza quemada, mis hijos peleándose en el asiento atrás del coche, domingo. La sensación de la vida tiene que ser más linda, no puede ser. Con los chicos todos los domingos, quilombo, ¿a dónde los llevo? Yo digo, lo único que quiero es tener un lote con una piletita y un quincho. Me fui a Benavides a ver si conseguía un lote. Todos los lotes que me alcanzaba, la gente me decía, no compre acá, señor, acá no, por favor, acá no, ¿cómo va a poner una piletita? Se la roban. Medio desesperado me fui, eran las 2 de la tarde, me fui a pescar a una tosquera que conocía para entretener a mis hijos. Había 2 tipos que vendían carnada. Uno vendía lombrices, el otro vendía isocas. Eran parecidos y tenían carteles parecidos. Para cualquiera que no hace nada con la imagen, en realidad eso le pasa desapercibido. Para los que hacemos algo con la imagen, apareció. Son parecidos, los carteles son parecidos, son hermanos. Y si son hermanos, ¿por qué no se unen y venden juntos? Que sería la lógica. Cuando uno vende, el otro descansa, y luego se turnan. Y pensé, ¿por qué están peleados? ¿Por qué? Porque mis hijos se venían cagando a palos en el asiento de atrás. Y entonces dije, ¿por qué están peleados? Porque heredaron un terrenito, el que yo acababa de ver, terrenito de 380 metros cuadrados, más chiquito no había. 380 metros cuadrados en un barrio de Benavides. Yo pensaba, me lo compro, nunca voy a poder hacer un carajo, mis hijos después lo van a heredar al pedo, no van a saber qué hacer con ese terrenito. Y entonces mi cabeza, alrededor de esa mota de polvo, tomó lo vaporoso y dijo, han heredado estos 2 hermanos que venden carnada para pesca, han heredado del padre un terrenito. Como se llevan mal, lo han dividido al medio. No se hablan, conviven pero no se hablan. Se cagan mucho entre ellos. Cuando hacen pozos para sacar lombrices, pero cuando el que saca lombrices saca un isoca, que es una larva con la que se pesca también, la pisa para cagarlo al otro. Y cuando el otro que saca isoca, saca lombrices, en cambio de dárselas al otro o venderlas, no, las mata para joderlo al otro. Eso fue hace 25 años. Es decir, yo puedo decir, hace 25 años fui herido por una imagen. Y la sensación es, ahí hay una obra. ¿Cuál? No tengo la más puta idea. ¿Por qué? Porque seguía sangrando. Mientras seguía sangrando, en realidad cuando sangra mucho lo que haces es, la escribís y la archivás en el disco rígido para olvidarte. Porque la sensación es, si no, sigue dando, pero no cierra nunca. En algún momento se va a desangrar. La guardé. Y hace 5 años leyendo un libro de mitos hebreos, el libro de Graves, de los mitos hebreos de Robert Graves dice, el mito de Caín y Abel, lejos de ser el mito de 2 hermanos que pelean por la envidia del padre, es el desarrollo de una vieja leyenda prebíblica, naturalmente, que es la del enfrentamiento entre el pueblo nómade, las tribus nómades y las tribus sedentarias como 2 grandes arquetipos de vida. El nómade, aquel que no necesita guardar nada, de hecho no puede guardar porque no puede cargar en el viaje. Por lo tanto, solo necesita algo para disfrutar esa noche. El sedentario se instala, divide, acopia, guarda, acumula y termina preso invirtiendo tiempo y energía en cuidar lo que ha acumulado. Y de pronto se juntaron las 2 cosas. Pero yo hace 25 años, si yo tengo anotado en un documentito del disco rígido una cosa que vi una vez, lo busqué y había una coincidencia. Esa coincidencia que seguramente no estoy seguro si los psiquiatras lo llaman de la misma manera, pero es un síntoma psiquiátrico, sin duda, que es la apofenia. La apofenia es la capacidad de crear sentido a partir de coincidencias. Síntomas psiquiátricos, si lo sé, ¿no? Cualquier celoso es un apofénico. Toma 3 coincidencias y se cree engañado. Construye un gran relato alrededor del engaño simplemente porque un día sintió perfume a las 5 de la tarde y dijo, ella nunca se pone perfume a las 5 de la tarde. Y no están los zapatos
No están los zapatos de taco aguja. Nadie se pone zapatos de taco aguja a las 5 de la tarde. Y ella no está. Listo, ya está. Coincidieron las tres cosas. Me está cagando en este momento. En este momento estoy siendo humillado. Esta es la apofenia. Es la construcción a partir de coincidencias. Donde hay, nosotros decimos, una unidad, dos variedad, tres multitud. Donde tres cosas coinciden, ya está, es el universo. Cuando nosotros encontramos estas coincidencias, la obra se arma. Cuando aparece esto, entonces la sensación es, esta es la coincidencia. El mito de Caín y Abel no es otra cosa que el desarrollo del enfrentamiento entre dos hermanos que compartían un mismo terreno, exactamente igual al que yo había escrito hace 25 años. Lo habían heredado también de un padre, en este caso de un abuelo, porque el padre fue Adán. La obra se armó sola. ¿Por qué se armó? Porque apareció la metáfora a Serra. Bueno, de esto, a eso se refería. Me llevó más palabras de las que imaginaba explicarlo. Si no les daba el ejemplo, me parece que no lo podía explicar. Sí, bueno, pero Freud en algún momento habla de el grano de arena y la perla que se forma alrededor. ¿Tiene esa metáfora? ¿Sí? Mira que no sabía que... Sí, Como el habla de síntoma se construye alrededor de este grano de arena como algo extraño. eso. Algo que perturba al organismo, Sí. alrededor de lo cual se produce algo que, bueno, No tanto. después bello también. La misma metáfora está en un librito muy bonito y muy útil. Un libro que se llama Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. Un librito encantador, escrito por un violinista norteamericano que zapa, zapada, ¿no? la improvisación, y que tomando ese mecanismo habla de la improvisación como un fenómeno aplicado más allá de la música. Y él toma este ejemplo para hablar del... Bueno, nosotros teníamos la resiliencia, ¿no? Como la capacidad de crear sobre el accidente algo bello. Y él dice que el artista en realidad está continuamente tomando el accidente para producir sobre él. Que el artista que no sabe producir sobre el accidente queda llorando sobre el accidente. Y que en realidad el fenómeno es simplemente entender esto de sobre esto se construye. La perla va sobre la herida que el granito de arena, pero no sabía que tenía un antecedente tan prestigioso. Ya sabemos que no era tan ingenioso el norteamericano, que lo había afanado. Mira, Y esto, lo voy a buscar. sí. Y esto, este proceso, digamos, en la puesta en escena de una obra que ya, porque digamos, está en el proceso de la escritura, digamos, en algún momento se termina de escribir esa obra, pero después hay un segundo momento, a partir de cierto momento de tu carrera, ¿no? En el que empezaste a dirigir, también a montar en escena. ¿Cómo se podría pensar eso? A ver, en principio, yo empecé a dirigir por algunas por algunas razones prácticas y otras de tipo más personal. Empecé a dirigir, yo escribía, durante muchos años escribía, terminaba una obra, se la llevaba a directores que me gustaban y esos directores montaban la obra. Y me iba bien porque había encontrado cierto sistema de seducción, que es lo que yo hacía le gustaba justamente a los directores que a mí me gustaban. Y entonces eso creaba algo muy funcional. Pero también era peligroso, porque el director es interpósita persona. El director no es el público. El director es simplemente un medio para que tu obra llegue al público. El quilombo era que a la hora de escribir empezaba a mediar de una manera demasiado exigente el acto de seducción previa al director. Porque si no seducís al director no te estrenan. Y entonces había algo medio raro en eso. Era empezar a escribir y ya empezar a sentir. De pronto yo entraba en algo que me gustaba mucho y decía, pero esto no le va a gustar a Leso, no le va a gustar a Jaime Kogan, no le va a gustar a Laura Yusen, no le va a gustar a Villanueva Cose, etcétera, etcétera. Y entonces, pero si yo hago esto, creo que a fulano lo agarro porque le va a gustar. Y entonces se desnaturalizaba. Es decir, en cambio de pensar en el receptor, que es el espectador, en todo caso, algún espectador ideal que uno sienta en la platea como modelo,
yo empezaba a pensar en este intermediario. Y esto, el día que lo descubrí, me perturbó. Empecé a decir, no está bueno. Y por el otro lado empecé a dirigir porque me di cuenta que el único lugar verdaderamente vital del teatro estaba en el escenario y no más allá de 100 metros. Ese era el lugar vital, porque en todo caso ese era el lugar hormonal, ese era el lugar vivo, era el lugar del convivio además, era el lugar donde el espectador tiene contacto con lo que vos haces. El teatro es un ritual, el teatro no es otra cosa que la puesta en rito de un mito, para decirlo de una manera medio brutal, pero es así. El teatro toma un mito y tiene un soporte audiovisual que es el ritual. El ritual no es otra cosa que una simbolización del mito. Entonces, qué curioso. El ritual, que tiene su origen en la orgía, que de alguna manera constituye un hecho de una extraordinaria energía, que hace que los actores terminen la obra y estén en ese estado alterado, raro, que suelen tener. Es decir, el verdadero campo de la representación, yo lo vivía una vez, que era el día del estreno, y después el día que bajaba la obra, que te invitaban para ir a la cena de despedida. Sí, qué raro es esto. Sí, es lo mismo que ser autor de orgías. Yo estoy siendo guionista de porno. Claro, es horrible esto, porque la sensación es, tengo que poner en palabras el acto extático, tengo que poner en palabras el éxtasis. Pero yo no lo vivo. Y entonces, cuando los amigos, gente con la que hacíamos teatro, me decían que hacían obras mías, me decían, no, vení, teníamos un grupo que hacía un espectáculo una vez por semana, los viernes. Yo iba todos los viernes. Después lo hacíamos ahí en la calle Corrientes, y nos íbamos a comer a un restaurante peruano que está ahí, que se llama Los Trujillanitos, y pedíamos cerveza, comíamos ceviche, y yo decía, esto es el teatro. No es lo que yo hago hace 25 años. El teatro tiene que ver con esto, tiene que ver con la representación. Estoy en un malentendido y de pronto pegué el viraje. Digo, esto es para entender por qué alguien, podría haber otras razones, ¿no? Naturalmente. Pero en principio estas son. Yo empecé a dirigir con un impulso grande y con un acto de lucidez tardía. Me llevó décadas entenderlo. Entonces ahí tuve que adaptar la cabeza. Lo que me di cuenta es que la única manera de dirigir un espectáculo, un texto que vos escribís, es hacer un acto absolutamente esquizo, que es escribir como si la fuese a dirigir otro y dirigirla como si la hubiera escrito otro. Dividirte. Yo creo mucho en esa voluntad esquizo. Yo creo mucho en la voluntad de vivir roles. Me parece que en los artistas, sobre todo, es muy sana la hipótesis de no ser uno, de no ser siempre uno en términos de intentar ser siempre igual a uno mismo. Ser otros. De hecho, yo siempre digo, nosotros decimos, la palabra corregir, por ejemplo, es una palabra que contiene un equívoco muy inquietante. Corregir es regir con otro. Rige el rey, el regidor. Cuando uno piensa esto, entiende, por ejemplo, que el acto de corregir en la escritura es un acto de doble rol. Escribo como rey, corrijo como corregidor. Entonces, el que escribe a la noche, el que está escribiendo a la noche, es un rey, es utópico, es un entusiasta en el sentido literal de la palabra, en tu Zeus, en tu Dios, está entusiasmado, está maníaco, está absolutamente omnipotente, todo lo que aparece sirve, tiene la sensación de que está dominando el azar. A la mañana lo lees y es una mierda. Un amigo mío, un colega mío, Tito Cosa, siempre dice, la mejor escena escrita con la última ginebra de la noche es una mierda con el primer mate de la mañana. Entonces yo digo, eso habrá que ponerlo alguna vez en la Biblia de los escritores. Santito Cosa dijo, lo mejor que escribís a la noche con una ginebra, a la mañana cuando tomás mate y lo lees es una porquería. Pero esa hipótesis de ser dos, pavo real y cucaracha, está muy bueno. Yo no soy el mismo cuando corrijo que cuando escribo.
Y cuando escribo, necesito entrar en un estado de fluido acrítico que si no lo produzco no puedo escribir. Yo tengo que estar maníaco, yo tengo que estar omnipotente, yo tengo que estar con una energía que es lo que se llama la inspiración, inspíritu, estar en el espíritu. Entonces, ese estado es un estado alterado, tiempo abolido, absolutamente, definitivamente, como todo acto sagrado, tiempo abolido, juego, y después viene a remangarse. A la mañana la sensación de el quilombo que hicieron estos pibes a la noche, dejaron todo tirado, entonces ahora hay que arreglar esa división entre dos. A mí siempre me ha parecido muy poderosa. Entonces, como director y como autor, hago algo parecido. Escribo, es más, a veces escribo y me propongo desafíos como director. Si voy a escribir algo y digo, esto en escena no se puede resolver. Bueno, dejalo que después va a venir Cartoon. Y como director, me da una alegría extraordinaria cuando logro resolver algo que es un intríngulis, cuando algo está trabado y de pronto descubrís. ¿Ves? Vos creías en la omnipotencia del texto teatral como el mecanismo de resolución de todo lo escénico. Acá tenemos, no, olvídate de eso. Los actores resuelven cosas que vos no podés resolver en el texto. Entonces, aceptar eso es la creación de un nuevo espacio y por lo tanto un nuevo lenguaje. Y eso lo vuelve apasionante porque transitas dos lenguajes. Entonces, el sentido que da esa metáfora no termina de cerrarse cuando se escribe la obra, digo, se modifica cuando se dirige, cuando están con los actores, con ese ida y vuelta. Sin duda. Sin duda. Se resignifica, Sí. aparecen nuevas, aparecen significados absolutamente desconocidos que nunca habías imaginado cuando lo escribiste, por supuesto. Y justamente la frescura frente a eso, es decir, el poder dirigir mirando fresco, mirando con ojos frescos, es lo que te lo permite. Si no tenés eso, no, en realidad te transformarías en una especie de traductor. Alguien escribió esto y yo ahora lo traduzco al escenario. No, me parece que lo interesante es justamente no traducir, sino producir, o producir a partir de lo otro. Y con el público, porque sí, digo, ¿qué pasa, digamos, después, una vez que se termina también ese nuevo proceso de puesta en escena, estreno y... El público, como la metáfora es multívoca, el público es el que, en todo caso, es el que lee y viene ingenuamente a transformarte la metáfora en una comparación, viene a decirte qué leyó, qué entendió. Y entonces te lo dice de una manera tan taxativa, tan definitiva, que uno siempre se sorprende de esto, ¿cómo leyó esto? Pero alguien viene y te lo dice, y la crítica te lo publica. Yo siempre jodo, digo, sobre todo si tengo un público de gente cercana al fenómeno de la psicología, porque lo va a entender mejor. Yo estrené una obra que se llama La Madonita, hace muchos años. La Madonita es la historia de una mujer cuyo marido, a principios de siglo, basado en algo que me habían contado que es real, un fotógrafo que sacaba fotografías pornográficas y la modelo era su mujer. Esta es un poco la historia. Y muchos hombres que no la conocían habían transformado ese ícono en materia de adoración. Por eso sí, la llamaban la Madonita, la Virgencita. Y tanto su marido como el dealer, el tipo que vendía las fotos, la tenían exactamente igual de idealizada en las fotos. Y en la vida real, el marido decía, es una doña. De hecho, era una mujer renga, poco agraciada, pero que en las fotos, en la medida en que lo que aparecía del deseo, se fotografiaba el aura. Aparecía la belleza del aura del deseo. Entonces, esta es un poco la historia. Pasan una serie, pero el eje es este.
Entonces yo la estreno, preestreno, invito amigos. Viene una amiga psicoanalista, lacaniana. Entonces viene y me dice, mirá Mauricio, cuando termina, dice, pues bárbaro, che, Mauricio, mira, voy a venir con la institución, voy a venir con la gente porque a mí me gustaría mucho que hagamos una charla sobre esto, porque yo es la primera vez que veo una hipótesis lacaniana desarrollada en teatro. ¿Cómo llegaste vos a esto? No sé a qué, le digo, Gloria. A la hipótesis esto es el seminario, me acuerdo los números del seminario de Lacan, concreto, es donde él hace la mención esta, la mujer no existe, digo, la mujer como construcción del deseo del hombre, la imposibilidad de la mujer de ser en tanto solo podría ser si acepta la imposición del modelo masculino, pero que si no lo acepta en realidad se constituye en una ausencia. Nunca había visto yo esto en ejemplo, me dice. Nunca. Para mí siempre fue una abstracción y ahora lo veo en ejemplo. Bueno, bárbaro. Mira, bueno, sí, venite. Compren una función. Si yo después les hablo. Me voy, naturalmente, me voy a Google, googleo el seminario lo leo, me deslumbra la hipótesis de encontrar una mirada que de alguna manera podría reflejarse en esta otra metáfora. A la semana siguiente vienen otros amigos, freudianos. Entonces, ven la obra, a la salida, dos amigos psicoanalistas muy ortodoxos. Mauricio, es extraordinario esto, es extraordinario porque para nosotros es tan fuerte verlo. Entonces yo, que ya estaba agrandado, entonces le digo, sí, claro, el seminario, ¿verdad? Me miraron con una cara de culo. ¿Qué tiene que ver Lacan? No, ¿qué Lacan? ¿Qué tiene que ver Lacan? No, me dice, esto es un caso muy desarrollado. Esta es la gradiva. Esto es el caso que Freud emblematiza de un hombre que se enamora de un ícono. La gradiva es un arqueólogo que descubre en las ruinas de, creo que es la de Pompeya, un dibujo de una mujer y se obsesiona con el dibujo de esa mujer. Y Freud lo trata porque él tiene una obsesión con el ícono. Me dice, ¿qué es esto? Hombres enamorados de un ícono, enamorados de una fotografía. Entonces, lo curioso es que en realidad el fenómeno de la metáfora no decía una cosa ni la otra. Alguien la leyó, viene el público y el público lo lee. Y yo creo que nuestra función es decir sí. Nuestra función, claro, nunca interceder en la ruptura de ese sentido, porque ese es un sentido donde él está haciendo su construcción, donde él está encontrando sus coincidencias. Y me parece que ahí es donde la obra cumple la función más sana, que está ahí como modelo y sobre eso vos construís algo. El público tiene eso, entonces uno tiene que aceptar lo mismo la crítica, y también tiene que aceptar cierta zona de gusto y disgusto que produce el material. Si uno no lo entiende, vive muy angustiado. Yo a mis alumnos, alumnos de dramaturgia, cuando estrenan yo les digo, bueno, ahora viene la ceremonia de iniciación, vas a ser bienvenido a la tribu, pero primero tenés que pasar la prueba. La prueba es hacer un agujerito en el telón, sentate ahí en un banquito y mirá toda la obra, mirale la cara a los espectadores durante toda la obra. Soportá la cara de alguien que te está mirando y que no tiene filtro. Ese que te está mirando no pone cara, no tiene por qué poner ninguna neutralidad. Ese que te está mirando está construyendo opinión a partir. Yo digo, si pasás eso, si soportás eso, algunos no lo soportan. No, hay un boludo durmiendo, otro habla con otro hace ruido con el coso, otro manda mensajitos, otro dice, no, por favor, es horroroso, yo trabajé un año en esto y está pasando. Entonces, aceptarlo. Si no, uno siempre se queda con la sensación de que la opinión sobre tu obra es de los que hacen más ruido. Entonces, si los que están a favor hacen más ruido de los que están en contra,
sentirías como cierta satisfacción. Nosotros en Terrenal normalmente tenemos un público entusiasta, tenemos un público que se engancha con la obra y que aplaude y que ríe. La obra habla del enfrentamiento entre un Caín propietario y sedentario a un Abel nómade. Ahora nos vamos, dentro de 2 semanas nos vamos a Madrid, y en Madrid cuando hablan de esto, dice el enfrentamiento entre el propietario y el ecosocialista. Ecosocialista, yo nunca diría que Abel es ecosocialista, pero se entiende que en Europa ese modelo constituye otra cosa. Es eso. Entonces, en general, la gente aplaude al ecosocialista, aunque después salga y se vaya a comer a un lugar caro y tenga mucha guita y se suba un Mercedes, no importa, que vaya algo. Pero cada tanto nos pasa lo contrario. Cada tanto alguien se anima. Es como decir, estar en la platea en una cancha de fútbol y gritar el gol del otro. Hay que animarse. Pero nos pasó. Habíamos tenido una sucesión de críticas muy buenas en el diario La Nación. 3 críticas así, medio glorificadoras, así. Y entonces, claro, empezó a atraer un público que no es el público que suele venir al teatro independiente. Un público que se sorprendió por la coincidencia de 3 críticas muy, muy elogiosas. Y dijeron, bueno, a lo mejor tiene las características del teatro comercial que solemos ver. Entonces vino un grupo de gente. Y una noche nos pasó una cosa horrorosa. Había 4 señoras sentadas con una manifiesta cara de culo. Casi construida como una obra de arte. Una gárgola de orto. Sí, sentadas muy adelante. De pronto, eran 4. 3 de ellas se levantan y salen. Las chicas, las acomodadoras que estaban en el hall me cuentan, me dicen, mira, salieron así. Una acá se ahoga. Una acá se ahoga. No hacía necesariamente mucho calor en el lugar, pero había algo donde efectivamente la construcción... Pero quedó una. Y la que quedó estuvo en silencio hasta la escena, el gran punto de inflexión de la obra, que es cuando Caín mata a Abel. Que es cuando se produce el primer asesinato. Es decir, donde el propietario mata al ecosocialista. Y cuando Caín mata a Abel y la gente está en silencio, la mina empezó a aplaudir. Aplaudió. Y por eso fue extraordinario eso, porque la sensación es, por fin hubo una manifestación del otro lado. Digo, por fin hay alguien que en la popular de River es capaz de gritar el gol de Boca. Apareció algo de decir, no vivas en la utopía de que toda la gente que ve Terrenal coincide en términos ideológicos, por lo tanto, ¿cómo puede ser que el mundo sea tan injusto si cuando todos estamos en esta sala todos somos buenos? No, hay pensamientos enfrentados. Eso pasa con el público y es interesante entenderlo. Es interesante aceptarlo. En mi caso, digo, cuando uno escribe, siempre escribe para un espectador ideal. Siempre hay un interlocutor imaginario, no uno, unos cuantos. Entre mis interlocutores imaginarios siempre está sentado en la platea un crítico que siempre me destrata, que yo sé lo que no le gusta, que siempre se encarga muy elegantemente de descalificarla, sistemáticamente, desde hace 15 años, cada cosa que estreno, ¡boom!, siempre peor. Yo a la hora de escribir, siempre pienso, le vamos a dar un poquito de cebo a fulano. Yo siempre, cuando estoy escribiendo algo, ¡uy, cómo le va a romper el hígado al boludo este! Pues sí, pero ¿cómo? ¿Escribís para alguien que te caga? ¿Escribís para alguien que te...? Sí, por supuesto, y en la vida no lo haces. En la vida no haces cosas para enojar a alguien. Vivimos haciendo eso. Se boludece para enojar a alguien. ¿Sí? ¿Viste? Relación padre-hijo está. Hijos que quieren hacer enojar a los padres, padres que quieren hacer enojar a los hijos. Es absolutamente clásico eso. Y bueno, a la hora de escribir también está naturalizado este fenómeno. Entonces el público tiene que ver con eso. El público no necesariamente es alguien que es seducido en el sentido erótico, ¿no? Atraído y conquistado. Y a veces también es provocado. Es también tirar la piedra y
y ver el revuelo que hace, ¿no? Claro, puede funcionar la obra como imagen para el espectador, digamos, como una herida, ¿no? Pero es que definitivamente es así. Claro. El espectador también es herido, solo que bueno, cuando vas a ver la obra de arte tiene una preelaboración Claro. en la que alguien ya encontró la metáfora. Por lo tanto, seguramente hay una serie de indicios por los cuales la metáfora te acerca a cierta zona de sentido más reducido. Pero siempre está, por supuesto, la otra posibilidad, claro. También nos preguntamos cómo era esta búsqueda del sentido de una metáfora ayudando o acompañando a un alumno, ¿no? Digo, en la vertiente más de maestro, ¿cómo se da eso también? ¿Por qué no está el sentido ahí todavía? ¿Cómo se acompaña a alguien? en Se esa parece búsqueda? bastante al trabajo del psicoanalista, mordiéndote la lengua por no decirle por dónde ir. Un amigo muy querido, ex psicoanalista, de los pocos psicoanalistas que han renunciado, que yo conozco, Jorge Huertas, era un tipo muy interesante en los 80, de hecho era un tipo que era un consultor en temas de familia, supervisaba. El negro dejó y un día me dijo una cosa que para mí también fue perturbadora. Pero le pregunté, ¿por qué dejaste el psicoanálisis? Me dijo, me di cuenta que ya no aguantaba más el dolor ajeno. Que estar en contacto todos los días con el dolor me estaba dañando. Y que en realidad podía aplicar lo que yo sé en campos que me dañan menos. Me pareció una cosa tan vital, ¿no? No porque esto deba pasar, sino porque si a él le pasaba, me parecía que estaba. ¿Por qué hablé yo del negro? Me colgué con esto y no tengo la más puta idea. Porque se parece a la... por no decir. Ah, porque el negro me decía esto. El negro siempre me decía, ¿sabes qué pasa? Dice, trabajar con los pacientes, a veces uno se hincha la bola, me decía. Si uno se hincha la bola, si el paciente siempre está, dice, en un bote en el medio del mar. De un lado hay una isla en la que hay cocodrilo, en la otra hay una isla en la que hay pigmeos carnívoros, y en la otra hay culebras. Y entonces la sensación es, no me puedo bajar del barco, no puedo bajar en ningún lado. Y en realidad uno mira de cierta distancia y dice, esto es un archipiélago, boludo, acá hay 100 islas. Lo que yo no puedo es decir, mira un poquito a la derecha, mira un poco a la derecha, mira ahí. Dice, si yo pudiese ponerse donde está él y él pudiese ponerse donde estoy yo, el trabajo del psicoanalista sería muy fácil, pero en realidad uno no puede, en realidad él tiene que encontrarlo. Siempre me quedó muy gráfica, lo repito porque me quedó muy gráfica la imagen de las islas. Y entonces hay algo de eso. Morderte la lengua con los alumnos para no conducirlos al sentido de lo que están escribiendo. Sí, encontrarlo, lo vas a encontrar. Y a veces los ves angustiados, los ves con la sensación de me perdí en lo que estoy escribiendo. Y uno desde afuera ve la salida. Vos la ves. ¿Sí? Pero ¿cómo hago para ayudarte a encontrarla sin imponerte mi mirada? Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Eso es lo que se desarrolla. Eso es lo que desarrollas como maestro. En todo caso, ese es el campo virtuoso. El otro, que es el impositivo, donde vos imponés, por supuesto, desde tu lugar, desde tu rol, vos tenés un lugar de poder. Es inevitable que lo tengas. Por lo tanto, si alguien está escribiendo, si alguien está sangrando y vos se lo suturás, sí. Si vos decís, esto que estás haciendo, mira, esto que estás haciendo, dice esto, entonces hace esto, lo cagás. Porque él no encontrará la propia resolución, sino que va a encontrar una resolución formal. ¿Qué es esto? No es curita, esto es curita. La obra es cicatriz. Toda obra es cicatriz. Si vos no permitís que haga cicatriz, lo que estás haciendo es ponerle tu curita. Y acá es donde se entiende el rol del maestro, y en eso, insisto, se parece mucho al rol del psicoanalista, en el sentido de nunca es curita. Es cicatriz, lleve lo que lleve, o aceptar la hipótesis de que seguirá sangrando. De que uno no logra acercarlo a la sutura. Eso también tiene algo de aceptación de lo paciente en el sentido del tiempo,
Sí, y también la resignación de que a veces no se encuentra nada. De que a veces no se puede hacer. De la misma manera que yo empiezo una obra y la dejo porque no encuentro cómo terminarla, yo sé que como maestro hay veces que tengo que aceptar la hipótesis de mi alumno, mi discípulo no lo encuentra. Entonces vos decís, no, que la encuentre, que la encuentre. Siempre es más fácil siempre es más fácil resolverle los problemas a otro que a uno. Sí, totalmente. Si no, los psicoanalistas serían seres perfectos, absolutamente resueltos sus quilombos. Siempre es más fácil en el otro, pero está ese lugar de respeto. Es tiempo, es paciencia y también resignación. Sí. Otro punto también en común que encontrábamos con el teatro era el armado de una escena, porque muchas veces nosotros en la jerga decimos que alguien viene porque se cayó la escena en la que se sostenía y ahí padece. Cómo hay elementos que disrumpen la escena. Y también estamos en un momento analizando Salomé de Chacra y Juan el Bautista termina siendo como una voz que disrumpe a veces la escena, ¿no? Porque dice como una verdad, pero está integrado también a todo con todo lo demás, con la obra. ¿Cómo pensás que sea como estos armados? En realidad ese es el mecanismo creativo natural de la dramaturgia. El origen de dramaturgia es drama, y drama significa gente en acción. Para que haya acción, tiene que haber conflicto. Esto es Hegel puro. De nada se mueve si no contiene una contradicción. Por lo tanto, tiene que haber una contradicción que es la que lo mueva. Toda obra de teatro no es otra cosa que un equilibrio en el que se produce un desequilibrio para encontrar un equilibrio nuevo. Se parece también a cualquier tratamiento. Un equilibrio, está el equilibrio, se produce el desequilibrio. ¿Qué es esto? Se le cayó la escena. Tenía un equilibrio, tenía todo armado. No, mi familia funciona muy bien, los chicos todos, nada, los chicos están, qué sé yo, mi pareja está muy bien, qué sé yo, un día viene tu pareja y dice, no, está todo mal, yo me voy, entonces te cae la escena a la mierda, ¿no? Pero si hace 10 años que esto estaba en un equilibrio perfecto. Un equilibrio en el que se produce un desequilibrio para encontrar un equilibrio nuevo. Nosotros morfamos de los desequilibrios. El mecanismo con el que nosotros comemos, es el desequilibrio. Nosotros estamos siempre trabajando en eso. Por eso, yo digo, en general, toda la gente que hace algo, que construye un objeto, trabaja con el objetivo de la síntesis. Siempre es tesis, antítesis, síntesis. Síntesis es el resultado. Nosotros, los artistas, trabajamos más sobre antítesis que sobre síntesis. Estamos siempre en el estado de laburando sobre el desequilibrio. Cada tanto terminás una obra y vos decís, bueno, listo, se produjo la síntesis. Después, claro, yo en mi caso, hace 40 años que hago esto y tengo 30 obras estrenadas. Cualquiera mira y dice, qué regularidad, qué bueno, mirá qué tipo consecuente, cómo ha trabajado con regularidad. Por supuesto, porque verás que terminé. Nadie viene a revisar los cajones para ver la pila de cosas sin terminar que yo tengo. Nadie mira las antítesis. Pero si vos me preguntas a mí, decime un porcentaje, yo te diría 80%, 90% antítesis y 10% de síntesis. Cada tanto alguna cosa encuentra. Lo que pasa es que como hace muchos años que lo hago, y lo hago con consecuencia, cada tanto termino algo. Pero estamos acostumbrados a trabajar sobre la dificultad. Está bueno, es decir, la escena que se cae. Toda obra de teatro, yo podría decir, es una escena que se cae. Toda. No hay, yo tengo que decir, Romeo y Julieta, tiene un equilibrio perfecto. Hay un pibe, un adolescente de 14 años, enamorado de una pibita que se llama Rosalinda. Rosalinda lo mandó a la mierda, él está recontra angustiado y con la sensación de no quiero conocer nunca a ninguna mujer porque me hacen daño y porque además nunca va a haber una tan bonita como Rosalinda. Montescos y Capuleto, dos familias que se cagan a palo desde hace un siglo. Por lo tanto, es tradición que cuando se encuentran se cagan a palo. Eso es un equilibrio. Statu quo se llama eso. Eso es así. En Verona, desde hace 100 años, Montescos y Capuleto se pelean y este chico de 14 años tiene su statu quo que va a su casa, cierra la ventana para no ver la luz porque está triste por una decepción amorosa. En realidad, hay una escena. Los padres de Romeo le piden a los amigos, por favor llévenlo a una fiesta, llévenlo, sáquenlo porque este pibito está... No puede ser, hay que hacer algo con él, está deprimido. Los amigos se lo llevan a una fiesta.
barderos van a la fiesta donde puede haber pelea. Romeo en la puerta sigue sosteniendo la escena. Romeo dice, yo no quiero entrar. Vas a entrar. No. ¿Por qué? ¿Para qué voy a entrar? Nunca conoceré una mujer que me enamore como Rosalinda. Por lo tanto, ¿para qué entrar? ¿Para decepcionarme? No. Yo me quedo en la puerta cuidando el farol, dice Romeo. Los amigos dicen, te dejá de joder y entras. Entra. La ve a Julieta. Julieta lo ve a él. Se encuentran, se miran y se cayó la escena. Es decir, este equilibrio de familias que se pelean pero no se matan. Familias que se pelean, pero no se matan. Sostienen la grieta. Sostienen el equilibrio de la grieta. Un chico que él ha decidido que durante toda su vida hará abstinencia sexual, porque no, y de pronto se cae. ¿Por qué se cae? Porque aparece ese desequilibrio. Porque aparece algo, en este caso, el impulso amoroso que lo desequilibra. Y a partir de ahí empieza la obra. La obra no es otra cosa que una escena caída. Digo, tomo esta para nombrar, digo, como en la fiesta, una que sepamos todos. Para agarrar una más o menos popular. Pero agarrar la obra que sea y toda va a tener que ver con lo mismo. Un statu quo que se cae. Y la construcción de un nuevo equilibrio que en todo caso, a veces sale bien y a veces sale mal. Si sale bien es comedia, si sale mal es drama y si se mueren es tragedia. Escribir teatro no tiene mucho... Muy bien. Si quieren alguien hacer una pregunta o comentario respecto... Ya estamos. ¿Estamos? Me quedé pensando con esto, bueno, de no tapar, ¿no? Esa herida que sangra, pero a la vez también cómo ir poniéndole bordes, ¿no? También con esa construcción de escena. Digo, pensaban, bueno, esto que traía Sheila, de los casos que no llegan al hospital, digamos, donde hay un trabajo que uno no puede hacer por el otro, pero que se trata de ir acompañando, como decías, bueno, si alguien queda ahí llorando, digamos, no, si queda sangrando, no puede hacer nada tampoco, ¿no? Sí, pero en todo caso, uno también puede pensar, que es yo lo tomo, la analogía que yo puedo tomarla es con los alumnos, digamos, sí, ¿no? Sí, donde hay una relación. Yo con los alumnos, puede pasar esto, como decir, está atrapado, no puede salir de eso. En realidad, yo no puedo ayudarlo en un sentido voluntarista. De la misma manera, vos no podés ir a decirle a un pibe que vino a la guardia y decir, yo te voy a dar 500 pesos. ¿Sí? Podés tener un acto voluntarista. Yo voy a ir a hablar con tu papá para que tu papá te perdone. Y que yo, ¿no? Bueno, hay algo donde naturalmente el límite está establecido. Pero sí podés crear una superficie de contacto en la cual se facilite la hipótesis de elaborar esto, de desarrollar esto. Dure lo que dure. Así dura en media hora. Una cosa es, yo soy el residente, vos sos, te tengo desconfianza. Y otra cosa es poder crear un espacio en el que uno diga, algo puede crearse acá. Y si algo se crea, algo puede funcionar. Mira, yendo hacia Brasil, la semana pasada pasó algo curioso. Había una señora, una anciana, cuando el avión está por aterrizar, cuando ya empieza, como decir, está por llegar a San Pablo, la señora se levanta para ir al baño. Y yo la vi que había dejado un bastón. Y se levanta sin el bastón. Empieza a caminar, va hasta el baño, se da cuenta que ya no tiene tiempo, vuelve caminando rápido, tropieza, se cae y se golpea contra un apoyabrazos, se golpea la ceja y se abre la ceja. De pronto cae, la levantan y cuando la levantan está sangrando. Le dan una servilleta, se la pone y sangraba mucho. La ceja, viste que es muy sangradora, como los boxeadores. Entonces, corridas, ansiedad, angustia, y ella se ponía peor. Vino una azafata. Fue tan bonito verla, pero fue tan bonito. Cuando alguien tiene dominio de la situación, lo que uno dice es tener dominio de la situación. Déjeme a mí, lo levantó. Usted me deja, le dice a alguien, me deja, si ella se siente aquí, usted puede sentarse en el asiento de él. Agarró, y tanto dice, andás a buscar alcohol y
y le empezó a hablar. Entonces, yo la miraba y había varias cosas. Primero, la calma con la que le hablaba. Yo por un lado digo, a lo mejor esto lo aprenden, yo no sé, a lo mejor hay código y lo aprendieron y esto se hace así. Pero había algo en la creación de un espacio de tranquilidad, en la sonrisa, en el humor. Le empezó a joder con esto de herida de boxeador, ¿a usted le parece? A esta altura de la vida, ¿qué va a decir cuando llegue? Y empezó a... Y la señora se tranquilizó, yo la veía ahí, la señora se tranquilizó y hasta último momento, hasta que llegó el momento de tener que ponerse el cinturón, estuvo junto a ella. Yo no sé cuánto puede haber durado eso, 15 minutos, 20 minutos, ni tanto. Pero en esos 15 minutos creó algo, creó una relación en la cual algo fluyó y contuvo. Entonces yo digo, pequeño ejemplo de decir, ¿qué es la contención? Digo, la contención es eso, la contención es ofrecerse uno como un marco dentro del cual el otro puede dar, puede hacer lo que, decir lo que le pasa, ver que lo que está afuera no es trágico, que de alguna manera alguien tiene una mirada optimista sobre la situación. Digo, bueno, es verdad, digo, esto no es un tratamiento. O sea, tenés que, no sé, te cae alguien a la guardia y tenés media hora. Pero quizá ese otro lugar, ese lugar de aceptar que sí hay algo. Pues si no, media hora yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es mantener ¿cómo se llama? El protocolo. El protocolo, no puedo tocar, no puedo... y de pronto la sensación es que sí. ¿Por qué media hora no? Yo sentí, esa señora curiosamente se bajó golpeada y feliz, con la sensación de, es más, yo en un momento pensaba, a lo mejor está más feliz que cuando subió, como la sensación, subió sola, angustiada, de pronto encontró a alguien que la quiso, que la contuvo, la sensación, no estoy sola, si te pasa algo, alguien puede ayudarte, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso tiene que ver, que en todo caso tiene que ver con una actitud. ¿Cuál es la actitud con la que enfrentas la situación? Sí, algo de ese contacto que es poniendo el cuerpo, claramente, ¿no? Bueno, ¿Qué es poniendo el cuerpo? En la creación también, en lo que vos decías, y bueno, en la dirección. Digamos, Absolutamente, también, ¿no? poner el cuerpo. No hay una escena sin cuerpo ahí. Absolutamente, es poner el cuerpo. Lo que pasa es que uno sobrevaloriza la hipótesis de poner la cabeza en términos de poder producir abstracción. Y la verdad es que si uno piensa en términos de comunicación, de comprensión y de inteligencia, lo que uno descubre es que mucho más allá de la inteligencia abstracta, lo que uno podría llamar la inteligencia abstracta, la inteligencia conceptual, los seres humanos nos hemos entendido siempre a través de la inteligencia narrativa. Y que la inteligencia narrativa es extremadamente más eficaz en muchos casos que la otra, que la del concepto. Que en realidad tratar de transmitir un concepto a veces se agota en la propia imposibilidad de transmitirlo, mientras que el acting, o lo que sería la acción, o sea, la construcción del relato, la construcción de la acción, tiene muchísimo más fuerza. Pero para esto necesitas poner el cuerpo. Esa puesta en cuerpo, digo, esa sonrisa, es decir, el cuerpo como espacio elocuente. Mira, ayer a la tarde, comentaba algo, a lo mejor lo vieron. No sé si vieron un videíto que anda circulando de una piba del Pellegrini, una pibita de 16 años del Pellegrini. En la vereda del Pellegrini le hacen una entrevista a unos dinosaurios de televisión y unos periodistas enfurecidos porque los chicos tomaron el Pellegrini y están todos así. Y la chiquita, 16 años, así chiquita, los labios rojos, se pintó para hablar. Le dan el micrófono y la pendeja los pasea, los marea, los golea. Y del otro lado se ponen histéricos, se ponen locos. Entonces, y se pasan el micrófono. Y decime una cosa, chiquita. Y ella dice, no me digas chiquita. A mí no me digas chiquita. Pa.
La pendeja, o sea, cada cosa la piba contesta y contesta y contesta. Y del otro lado entran en un estado de violencia, en la que un chabón que no sé quién es, que ya lo odio, a quien yo no conocía, entra en un estado casi de ira, diciendo, porque los impuestos los pagamos nosotros y ustedes están paralizando un colegio en el que nosotros pagamos los impuestos. Entonces yo compartí en redes sociales este video con el comentario simplemente de, a ella no le hace falta, ni siquiera hacen falta sus conceptos. Ha armado un modelo de comparación. A partir de ahora, cuando vos veas, cuando yo los vea a ellos serán más dinosaurios. Y cuando la vea a ella será más heroica, porque en la propia comparación se construyó eso. Ella allí, sonriente, por momentos con cierta ironía sobre estos veteranos, y los otros desesperándose y entrando en furia. Yo decía, es un modelo a construir. Ella lo que ha hecho es, visto desde afuera, yo puedo estar de acuerdo con uno o con otro. Ahora, si veo en términos icónicos, no hay manera de no estar con ella. No hay manera de no estar con ella. Es simpática, segura, joven, y mira con cierta ironía y hasta con cierta pena al otro universo. Y los otros se vuelven locos. Digo, en realidad es eso. Se crea por propia presencia. Es el cuerpo de ella el que ha creado algo ahí. No sería lo mismo si ella, otro cuerpo no hubiera dado lo mismo. Pero eso, 16 años, bonita, con los labios pintados y paseando a 5 periodistas furiosos. Y yo puse ahí, es un acto de reivindicación. Digo, ayer me fui a dormir la siesta con una sonrisa que me cortaba la cara. Pues con la sensación, ay, mañana. Cuando uno ve estas cosas con la sensación es, ¿y eso qué es? Es una puesta en cuerpo. No es el concepto, es la actuación de ella. Es cómo actuó ella frente a la situación. ¿Qué es lo que leemos? Yo le puedo bajar el volumen, no sé lo que dice uno y lo que dice el otro. Sin embargo, en esa escena, ese cuerpo tiene una elocuencia extraordinaria, y naturalmente lo de ellos también. Yo manejo un sistema de valores, es natural, pero esta es la elocuencia del cuerpo. Bueno, muchas gracias por venir. Al contrario.